Entonces, entonces la palabra del Señor ¿qué fue? ¿Hace 2 semanas o 3 semanas que estábamos? El último servicio que dimos el domingo en el 2024. Hablamos acerca de el capítulo 4, del verso 1 al verso 5. Y hablamos que el mandamiento que el apóstol Pablo está entregando acá es que la iglesia, es que el pueblo de Dios se conduzca de la manera correcta. Una de esas maneras de cómo conducirse, dice el apóstol Pablo, que cada uno tenga a su esposa en santificación, dice, que no la tenga como los gentiles. La voluntad de Dios dice que cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, que no tenga una pasión desordenada, ni que trate a su mujer como lo trataría un gentil, alguien que no conoce a Dios. Siguiente, dice que nadie o que ninguno agravie ni engañe en nada. Ok, cuando dice la palabra del Señor en nada, nada es en nada. Nada quiere decir cero, ok. No dice agrávele un poquito o engáñele un poquito. No, dice en nada. Cuando yo miro a mis hijos y les digo, ustedes aquí nadie pega a nadie. Ok, escuche bien. Nadie pega a nadie, ¿qué quiere decir? Nadie absolutamente levanta la mano encima del otro. No hay razón, no hay excusa, no hay derecho, no hay motivo. Nadie. Y si alguien viola ese reglamento, se mete en problemas entonces. ¿Y sabe qué? No lo violan. Porque el primero que yo vea que está poniendo su seña o poniendo su autoridad encima del otro, se mete en problemas conmigo. Y ellos no quieren tener problemas conmigo. Es un ejemplo. Cuando usted le dice a un niño, no te acerques a eso porque quema. El mandamiento es que no se acerque y no se debe acercar. ¿Qué pasa si se acerca? Se va a quemar. Entonces, lo mejor para el niño es que esa valla o esa cerca que se ha puesto no la rebase, no la brinque, no la desobedezca. Ahora, el Señor dice que nadie debe agraviar ni engañar a su hermano. En nada. Y cuando hablamos de eso, yo sé que el término es muy amplio, pero se puede entender con palabras simples que el mandamiento no es que abusemos de nuestro hermano, ni que lo tratemos mal. Dice la palabra del Señor que nadie lo engañe ni lo agravie. Muchas veces realmente a nosotros no se nos ha enseñado cómo debemos de tratar a nuestro hermano. Y viniendo, hermano, sabiendo que estamos en un mundo, que el mundo es hostil, que el mundo es difícil, nos hemos aprendido nosotros muchas veces a abrirnos camino a través de la vida, y muchas veces eso conlleva a pasar encima del otro. Muchas veces conlleva el yo salir adelante. Muchas veces necesariamente yo tengo que hacer un lado a los demás y pasar por encima y salir y sobresalir. Por lo menos la gente que venimos de América del Sur, o bueno, aunque México ya es parte del norte también, pero lo que no es Estados Unidos ni Canadá. Por lo menos nosotros hemos aprendido a través de la vida que hay que salir adelante como sea, porque esa es nuestra manera de ser. Así nos criamos, desde pequeños así éramos. Pero ahora, cuando venimos al Señor, cuando ya estamos en el Señor, acuérdese, en un tiempo, dice el apóstol Pablo, estábamos perdidos, alejados del Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos de los pactos, no éramos pueblo. Pero hoy en día ya somos pueblo. Entonces, mi deber como maestro, como hermano que enseña la palabra del Señor, es enseñar la palabra del Señor, lo que acá está para nuestro entendimiento, para que nosotros podamos crecer un poquito más cada día. Acuérdense, la medida o el goal o el plan, la meta es llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto. Ese es el plan. ¿Ok? Hasta que todos lleguemos, dice el apóstol, a la medida, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo Jesús.
Es un mandamiento. Un día vamos a llegar, si el Señor permite. Un día vamos a llegar. Pero cada día debemos ir creciendo un poquito. Un poquito. Y la lectura que nos toca en este día es que nosotros no debemos de defraudar ni engañar a nuestros hermanos. Está hablando en un contexto de la iglesia primeramente. Después va a hablar del mundo en los últimos versos. Acá dice que no hay razón, no hay motivo, no hay circunstancia que le empuje a usted a estar encima del hermano. Y a estar encima me refiero a que tome ventaja. Me estoy refiriendo a que lo trate por menos. ¿Okay? Me estoy refiriendo a que la palabra del Señor dice que el Señor dice es vengador, dice, de todo esto. Usted y yo no queremos estar en problemas con el Señor. Nadie de hecho quiere estar en problemas con Dios. El mundo es ignorante y el mundo toma estas palabras y dice, Dios me ama y allá. Es más, hay gente que se atreve a decir, ay, que Dios me juzgue. Oh, esas son palabras muy, muy difíciles. Esas son palabras tienen demasiado peso. Lo que pasa es que la gente como es ignorante, no alcanza a comprender lo que eso significa. Pero dejar que Dios nos juzgue, hermano, el escritor de Hebreos dice, es horrenda cosa, dice, es caer en manos de un Dios vivo. Usted no quiere que Dios un día le juzgue, porque cuando Dios le juzgue en aquel día y usted se ha hallado culpable o la persona se ha hallado culpable, ya no hay remedio. Ya no va a haber segunda ni tercera oportunidad. Por eso el Señor Jesús dice, en una de sus parábolas dice, ponte de acuerdo con tu adversario, dice, en tanto que estás camino al juez. No sé que llegando donde está el juez te encuentre culpable y te arroje en la prisión, dice, y ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Dice, no vas a salir de ahí hasta que no pagues lo último que debes. Mejor ponte de acuerdo con tu adversario antes. Tú no quieres llegar a ver al juez sabiendo que te puede condenar. Entonces, dice el apóstol Pablo, cualquiera que agrave a su hermano, dice, cualquiera que haga daño a su hermano, que lo engañe o que le haga agravio, dice, el Señor va a vengar. Así dice. Por eso dice el apóstol Pablo también, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la venganza, porque Dios dice, mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Entonces, la escritura acá nos dice que no podemos agraviar a los hermanos. Ahora, fíjese, el usted tratar bien a su hermano y el usted tratarle con respeto y con amor es parte de su santificación. Mire, el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Inmundicia es una palabra que se refiere a algo que es sucio, que es aborrecible. Y fíjese, el apóstol Pablo pone la fornicación, el tener relación con otra persona que no sea su esposa, lo pone en el mismo lugar de agraviar y de ofender al hermano. Y dice que principalmente estas dos cosas, hablando en esta carta específicamente, dice que si usted comete una u otra cosa, usted está en inmundicia y no está en santificación. Eso dice acá. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué el apóstol Pablo hila o conecta estas dos cosas? Porque cuando usted tiene relación íntima con su esposa, dice la palabra del Señor, el que se une a su mujer se hace una sola carne. Escuche, mira el misterio. Usted se hace una sola carne con su esposa. El día que consuma su matrimonio, el día que tiene intimidad con ella, ustedes ya no son más, dice. Génesis 1:27 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son dos más, sino uno. Ahora fíjese, ¿por qué el apóstol Pablo conecta el yo tener intimidad con mi esposa y con el que yo agrave a mi hermano? ¿Y por qué dice que ambas cosas tienen que ver con santificación? Le voy a decir por qué. Cuando usted tiene intimidad con su esposa, con el día que usted se hace una sola carne con su esposa, es uno. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes no pueden, dice, estar metiéndose con las rameras o con las prostitutas, porque dice, quitará los miembros de Cristo, dice, y lo voy a hacer miembro de ramera, en ninguna manera.
No, el que ya se hizo uno con Cristo, uno es. No puedes meterte con una persona que no le sirva al Señor, con una persona que no sea del mismo linaje de Dios. Ahora mira, la razón por la que el apóstol Pablo conecta esas dos cosas es por esto. Nosotros todos los hermanos, y eso incluye aquí, allá afuera, en cualquier parte del mundo, donde haya un pueblo redimido con la sangre de Cristo, somos uno en el Señor. Uno en el Señor. O sea que, si yo ofendo, si yo agravo a mi hermano, hey, estás ofendiendo, estás agraviando al cuerpo de Cristo. ¿Entiende? El cuerpo de Cristo es uno. Uno. El hermano hace una función, el hermano hace otra función, los hermanos hacen otras funciones, pero al final todos son partes del mismo cuerpo. Todos. Fíjese, hace unos días yo estaba por allá cortando un árbol y me lastimé esta mano un poquito, miren, ya está sanando casi. ¿Ok? Pero ese dolor o esa comezón o ese disgusto que me da esta mano, lo sufre todo mi cuerpo. Lo sufre todo mi cuerpo. Cuando nos duele la garganta, por ejemplo, cuando tenemos ese dolor aquí, que muchos lo hemos experimentado en estos últimos días, o cuando nos duelen los pies o nos duele el cuerpo, nos duele una parte de nuestro cuerpo, pero todo el cuerpo está en malestar. Y todo el cuerpo no está contento, no está tranquilo, no tiene sosiego. ¿Por qué? Porque cuando duele un miembro del cuerpo, todo el cuerpo duele. Y hay actividades que usted no va a poder hacer mientras usted tenga esa dolencia. Entonces, en el cuerpo de Cristo, todos somos participantes del mismo cuerpo. No sé cuántos miembros realmente tenemos en nuestro cuerpo, pero tenemos muchos. Ahora, el apóstol Pablo dice, así el cuerpo, siendo muchos miembros, dice, pero todos son parte del mismo cuerpo, así ustedes, todos son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si una mano hace daño a una parte del cuerpo, es algo que no tiene sentido, no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque todos los miembros somos parte del mismo cuerpo. Ahora, el apóstol Pablo dice, así como el hombre es una sola carne con su mujer, así usted es una sola carne con su hermano. Así. Si lo queremos mirar de otra manera, no lo vamos a entender. Así como yo soy una sola carne con mi esposa, así en el cuerpo de Cristo, usted siendo mi hermano, es una sola carne conmigo. Porque todos somos comprados y todos somos redimidos con la misma sangre. Y cuando el Señor venga por su pueblo, va a juntar, Mateo 24 dice que va a juntar a todos los escogidos de los cuatro vientos y los va a tomar. ¿Ok? Él dijo en Juan 14, dice, y si me fuere otra vez, dice, y os prepararé el lugar, dice, y cuando yo venga, dice, os tomaré, dice, a mí mismo, dijo el Señor en Juan 14. O sea que el Señor cuando venga levanta a su pueblo y todos van a ser uno. Y muchos se van a sorprender porque van a decir, ¿cómo llegaste aquí? Van a decir. No, nadie va a decir eso. Porque todos nos vamos a regocijar de que hayamos llegado, de que hayamos coronado, de que hayamos cumplido, de que el Señor nos haya llevado en ese momento. Entonces el apóstol Pablo dice que todos somos parte del mismo cuerpo y que nadie debe agraviar a nadie, a su hermano. Ahora dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿El que desecha qué? Las palabras que el apóstol Pablo está diciendo. Él no espera el apóstol Pablo que todo el mundo vaya a acatar lo que él está enseñando. Porque siempre hay alguien que dirá, bueno, tal vez sí, pero eso no aplica para mí. Pues el apóstol Pablo dice, el que piensa así, está mal. Perdón. Porque quien desecha esta enseñanza, dice, no desecha a hombre, sino dice, desecha, dice, a Dios, que nos dio su Espíritu. O sea que las palabras que el apóstol Pablo está hablando, está escribiendo, lo está haciendo, dice, el Espíritu Santo me la está dando a mí, yo las doy al pueblo. Si alguien desecha esta palabra, dice, no me desecha a mí, sino desecha a Dios, dice,
que es quien ha dado las palabras y nos ha dado el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor entre familia, dice, usted no tiene necesidad de que yo les escriba. Usted no tiene necesidad, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ese es el mandamiento del Evangelio, de las buenas nuevas. Ese es el mandamiento. Fíjese, en un mundo en el que no había amor hacia los demás, en un mundo en el que no había respeto, en el que no había conciencia hacia el prójimo, hacia los demás, viene Jesús y dice, el mandamiento que les voy a dar es que se amen unos a otros. Yo sé que todos los días maduramos y yo sé que todos los días mejoramos en nuestra vida. Yo he aprendido varias cosas a través del tiempo. He aprendido que decir las cosas para ayudar a mi hermano, muchas veces si las digo de una manera incorrecta, en vez de ayudarle, lo va a desviar a otro lado. He aprendido también que tengo que aprender a respetar a la gente, porque hay muchas personas que no van a querer cambiar su manera de pensar. Eso ya no me corresponde a mí. Ya no tengo que estar preocupado yo de cambiar a la gente. Si la gente no quiere cambiar y escucha el mensaje de la verdad y no es mi palabra, es palabra del Señor y no quiere cambiar, yo no puedo hacer nada al respecto. Yo tengo que enseñarle con amor la palabra, pero dejar que esa persona al final escoja. Porque la gente no son mis hijos. A mis hijos yo los puedo educar, les puedo enseñar, los puedo corregir, porque yo soy el padre de ellos. Pero a otras personas yo no puedo hacer eso. Entonces yo tengo que aprender realmente que yo tengo que aprender a amar a mi hermano, amar a mi semejante. Es más, cuando el Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, dijo él, si alguien te quiere pleitear, dijo, dáselo. Si te quiere quitar la túnica, dale también la capa. Dáselo. No pleitees, no estés peleando con la gente. Dice, ustedes tienen, dice, el mandamiento que habéis aprendido de Dios, que se amen unos a otros. Y en Juan 17, en Juan 14, son varios los pasajes donde el Señor Jesús habla del amor, acerca de cómo deben tratarse los hermanos. Ahora dice el 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en esto, en el amor, más y más. El ruego, la súplica del apóstol Pablo es que la iglesia de Tesalónica abunde en amor más y más. Que haga lo que es correcto. Y luego dice, y que procuréis tener tranquilidad. Como dice este canto, Él es mi paz. Yo he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Ansiedad que es aquello que nos preocupa, aquello de lo que estamos pendientes. Si usted me pregunta el tamaño, la carga que yo tengo, que yo me he echado, que yo he adquirido, digamos en este año que pasó, no va a poder dormir. Porque muchas veces uno, por querer salir adelante, claro, sin agraviar a los demás, es difícil. No es fácil. Cuando usted quiere hacer las cosas correctas, le va a costar. Le va a costar. No es fácil. Yo conozco mucha gente que se ha hecho de buenos negocios y de muchas propiedades y de muchos bienes. Pero realmente muchas veces ha sido explotando a la gente o ha sido haciendo negocios sucios, negocios malos. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. El hacer las cosas correctas muchas veces tiene un precio. Y ese precio va a costar llevarlo. Pero el apóstol Pablo dice que procuréis tener tranquilidad. Tranquilidad. Y ocúpense, dice, en sus negocios, en sus asuntos, en su trabajo, en sus proyectos, en lo que tengan que hacer. Y dice, y trabajar, dice, con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Si hay alguien que puede decir que trabajó, que puede decir, yo proveí para mí y para los que estaban conmigo, es el apóstol Pablo.
De ningún otro apóstol se habla de esta manera. De él sí. Y él dice claramente en Hechos 20, yo, dice, he trabajado para mis necesidades y para suplir aún los que estaban conmigo. Entonces, si alguien puede decir, trabajen con sus manos, es el apóstol Pablo. Y él dice, trabajen y hagan lo que es correcto. Porque dice, de la manera que nosotros les hemos mandado. El apóstol Pablo dice, el que no trabaje, dice, que no coma. Y el apóstol Pablo dice, el que hurtaba, dice, ya no hurte más, ya no robe más. Si no trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla mucho de responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad mientras estamos en esta vida. ¿Ok? El apóstol Pablo dice, de la manera que os hemos mandado, trabajen, ocupen sus negocios, tengan tranquilidad, tengan paz. A fin de que os conduzcáis honradamente, y aquí va lo que les dije para los de afuera, para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo dice, si tú no defraudas a tu hermano, si tú no agraves a tu hermano, si tú haces lo que es correcto, tú te ocupas en lo que debes de ocuparte, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, en tus asuntos, dice, te vas a conducir honradamente. Y dice, los de afuera te van a mirar, dice, y te van a tener en alta estima porque dice, no vas a tener necesidad de nada. Usted sabe lo malo que es que hoy en día mucha gente, principalmente en este país donde estamos, mucha gente hoy en día tiene un trabajo de tantos miles de dólares. Y la persona para obtener un beneficio que ya no lo merece, pero que quiere abusar del sistema, va y dice y engaña y dice, pues no, yo gano bien poquito. O mucha gente dice, mi esposo no vive conmigo y soy madre soltera. Para que le den una tarjeta de beneficio del estado de Georgia y venga y coma. Ahora, esos beneficios están ahí para la gente que lo necesita. Hay mucha gente que lo necesita, pero mucha gente no lo necesita. Es terrible, pero si usted va hoy en día, usted mira a nuestra gente hispanoamericana que va a las tiendas y lo que desfilan las tarjetas de gobierno ahí. Nosotros somos gente que trabajamos. Ahora, los cristianos principalmente, el apóstol Pablo dice, trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno. No defraude al gobierno. No se abuse de lo que no debe. Dice él, si ustedes se conducen honradamente, dice, ocupándose de lo que se deben, dice, los de afuera, dice, los van a mirar, se van a conducir de manera prudente con los de afuera. No vas a tener necesidad de nada, dice. ¿Por qué la gente tiene necesidad del gobierno el día que el gobierno mantenga a sus hijos? No es necesidad muchas veces, es abuso. Y tristemente pasa con los hermanos o lo que son hermanos que están dentro de las congregaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque no le enseñan la palabra de Dios. Si usted y yo nos ponemos, hermano, a agarrarnos del gobierno y a desgastar a la economía, y en vez de ser alguien que aporte al país, desgastamos más al país, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Usted cree que vamos a seguir teniendo escuelas para nuestros hijos, carreteras, hospitales? Todo eso se va a terminar. Es solamente cierta cantidad lo que el país puede dar. Hermano, el mandamiento para nosotros los cristianos son varios, pero uno de ellos es, hermano, usted compórtese bien como persona de bien en el país, en el lugar donde está. No venga y desgaste al gobierno cuando usted lo puede hacer con sus manos. Deje eso para la gente que lo necesita, o para que usted un día lo necesita, el beneficio esté ahí. El apóstol Pablo dice que si nos conducimos honradamente, escuche, honradamente, los de afuera, dice, para con los de afuera, no vamos a tener necesidad de nada. De nada. En nuestra vida, hermano, en toda nuestra vida hay etapas. Y hay etapas que estamos necesitados, hay etapas que tenemos, hay etapas que sobran. Independientemente de la situación, del tiempo que usted está viviendo, hemos experimentado esas etapas. Nosotros tenemos que ser sabios con todo, ¿ok? No solamente con el dinero, también con el tiempo. Tenemos que ser sabios con nuestra vida.
Usted sabe que nuestra vida está racionada, ¿verdad? Está limitada, ¿verdad? 70 a 80 años y ya. Tal vez 90. No, pero 90 ya es demasiado ya. 70, 80 dice el salmista, y todo esto con molestia y con cansancio, dice. Ok, entonces 90 ya no queremos, creo que ya no. Ahora, nuestra vida también está racionada mientras vamos por este caminar, este transitar. Tenemos que aprender a cuidar nuestra vida, cómo la vivimos. Si no cuidamos nuestro cuerpo, ¿qué pasa? ¿Quién va a sufrir si no cuidamos nuestro cuerpo? Pues nosotros, ¿verdad? Nosotros. Si no cuidamos nuestra salud, si no hacemos lo que es correcto. Les voy a decir algo. Hace como 7, 8 meses atrás, o como un año creo yo, me dio un problema de la espalda. Y sentía, este lado estaba dormido y no sentía, sí lo moví de todo, pero no sentía la circulación. Entonces me empecé a dar cuenta que ejercitando, caminando, brincando, el cuerpo se movía porque mi trabajo es estar manejando mayormente todo el día. Y entonces empezamos a caminar y entonces me empecé a dar cuenta que eso hacía bien a mi cuerpo. Y hace unos días atrás empecé a sentir lo mismo nuevamente, como que quería volver, ya no en dolor, sino solamente como en pesadez en las dos extremidades. Entonces empezamos a caminar 3, 4 días y me di cuenta que eso me ayuda a mí. Entonces me puse a pensar, yo conozco a varias personas que caminan todos los días. Y me he dado cuenta que el caminar es muy saludable para las personas. Anteriormente, ¿okay?, cuando mi esposa iba a correr, pues yo la criticaba y decía, pues no tiene trabajo, o ¿qué decía? Perdiendo el tiempo. Pero es un beneficio. Caminar es un beneficio. Aunque, claro, va acompañado de otras cosas. ¿Sabe? Lo que pasa es que muchas veces no nos disciplinamos. Yo no tengo disciplina muchas veces, pero estoy aprendiendo. Ahora, si nosotros, hermano, cuidamos, el apóstol Pablo dice, vosotros, dice, sois templo del Espíritu Santo, dice. Ustedes son templo del Espíritu Santo, dice en 1 Corintios. Y luego él dice, si alguno destruye ese templo, dice, Dios le destruirá a él, dice, porque el templo del Espíritu Santo, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es templo y es morada del Espíritu Santo. Así es. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, cuidemos, hermano, nuestro cuerpo. Cuidemos nuestra vida y cuidemos cómo nos conducimos también. Nosotros queremos ser, como dice Mateo 5 acá arriba, 5:16. Nosotros queremos que nuestra luz alumbre al mundo. Nuestra manera de vivir, que el pueblo de Dios que brille, se dé allá afuera su luz, que brille. No como los demás, hermano. Grupos religiosos, iglesias religiosas, bueno, no iglesias, templos religiosos, hay un montón. Hay muchos. Pero usted y yo no queremos ser como los muchos. ¿Qué pasa con los muchos? Esfuércese en entrar por la puerta estrecha, dijo Jesús. Porque muy ancho y espaciosa es la puerta que conduce hacia el mal. Y dice, muchos caminan por ahí. Nosotros no queremos ser de los muchos. No. Usted tiene solamente que preocuparse por usted. De verdad. No se preocupe por mí. No se preocupe en el sentido de que no me trate de cuidar a mí. Cuídese usted, porque el mandamiento es su cuerpo, su alma, su ser. Guárdese irreprensiblemente para la venida del Señor. Mientras yo puedo, yo voy a ayudarle a que usted se siga manteniendo para el Señor. Mientras usted puede, usted me ayuda, pero nuestra principal preocupación somos nosotros. El mandamiento dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Aprende a amarte a ti. Cuando te aprendas a amar, entonces vas a saber cómo amar a tu prójimo. Nosotros, hermanos, somos un pueblo que estamos aprendiendo, que estamos creciendo. Por la gracia de Dios, tenemos a un miembro más del cuerpo de Cristo que llegó al cuerpo de Cristo. Nosotros queremos caminar bien. Queremos caminar bien. Si algo no se está haciendo bien, usted tiene el derecho, tiene el deber, tiene la autoridad de decir, hermano, esto no está haciendo bien, lo arreglemos. Y debemos de todos de ser edificación unos para los otros. Si no comenzamos bien, no vamos a terminar bien. Y el mandamiento es, usted, hermano, mire, usted vea cómo se conduce para que su luz alumbre allá afuera.
Y cuando lo vean allá afuera decir, ese es una luz de Cristo. Ese es uno de los hermanos que predica la palabra del Señor. Es uno de los hermanos que está congregándose con los hermanos. Que su luz, que nuestra luz brille, hermano, y alumbra cada día. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y agradecer al Señor. Hay mucho que agradecer al Señor.